Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, quiero compartirles el devocional de este día y quiero compartirles en principio, para comenzar, un testimonio que escuché en una prédica. eh, el que hablaba era una persona que había estado vinculado por muchos años en adicción y por el tiempo que estuvo en esa etapa, sintió que mucha gente cercana a esta persona lo habían de alguna manera dejado, lo habían maltratado, lo habían despreciado y por lo tanto se generó un rencor dentro de su corazón muy grande hacia estas personas y con el paso del tiempo logró salir de las adicciones, conocer a Jesús y él en su corazón decía que los había perdonado. Pero después de, al pasar un largo tiempo, unos años, volvió a compartir mesa con esta gente y dice que al oírlos hablar, algo le surgió en el corazón que le volvió ese rencor que les guardaba en aquella oportunidad. Y esto me hace reflexionar, me hizo pensar mucho entre la distancia que hay entre lo que decimos ser y lo que somos. Esa distancia que hay entre lo que digo y lo que soy termina impactando de manera determinante en nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que aquello que me va a dar fruto en la vida, aquello que me va de alguna manera a hacer crecer, lo que me va a llevar a un lugar mejor, ¿no? Y a estar recibiendo las promesas de Dios, no es tanto lo que digo, que si bien lo que digo es un principio, es una declaración, lo que hago tiene sentido. Y yo preparé algunos de algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús habla de amar a los enemigos, de bendecir al que me maldice, hacer el bien al que me aborrece y orar por los que me humillan aún en público y me persiguen. Muchas veces hablamos de estos temas, decimos hay que amar a nuestros enemigos, pero cuando nosotros nos detenemos a amar al enemigo y bendecir al que me maldice y orar por el que me humilla en público, es muy fuerte en la práctica. Cuando nosotros decimos, bueno, tiempos de prueba, ¿no? Y pasar la prueba, como hablábamos en los cursos, ¿no? De que Dios nos promociona. Y hablamos de todo eso y cuando estamos en las pruebas lloramos y nos amargamos y nos ponemos mal. Entonces hay una relación distante entre lo que decimos y el proceso, cuando es real, cuando está pasando en mi vida. Y a veces yo tengo en claro, o sea, el estudio o el saber, el conocer la palabra de Dios me permite estar preparado, me permite saber, pero cuando yo lo estoy pasando en carne propia, ahí es realmente donde se ven los valores, ¿no? Donde realmente se ve lo que somos, ahí en la cancha, ¿no? Es donde realmente se ve quién somos, cuando estamos pasando por eso. Otros ejemplos que están en la Biblia es que dice que cómo alguien puede decir que ama a Dios y que de alguna manera no ama a su hermano, ¿no? Es como si dice, si no ama al hermano que ve, ¿no? Si no es capaz de amarlo, ¿cómo va a amar a Dios que no ve? Otro ejemplo que surge en la Biblia es cuando Pedro le promete a Jesús no abandonarlo. En sus dichos, cuando nosotros leemos detenidamente, Pedro le dice, yo no te voy a dejar. Y sin embargo, cuando llegó el tiempo, cuando realmente lo apuntaban con el dedo, dijo, yo no lo conozco. Y lo terminó abandonando y negando 3 veces. Judas, supuestamente alguien que cuando aquella mujer derramó perfume en los pies de Jesús, dice, se ardió de alguna manera en su corazón y se podríamos haberle dado esto a los pobres. Sin embargo, él, que pensaba en los pobres, termina traicionando a aquel que realmente
pensaba en los pobres y bendecía a los pobres y se acordaba de los pobres como es Jesús. Eh, Esto nos hace cuestionar ciertas cosas. Por ejemplo, la oración de fe, ¿no? Cuando decimos, es como un sello, ¿no? Oramos, hacemos la oración de fe por alguien y bueno, listo, ya es salva, ¿no? Ya tiene el sello, hizo una oración y listo. De ahí empieza a caminar con Jesús y ya, ¿no? En un sentido hay cierta razón, pero la realidad es que la Biblia dice que somos hijos de Dios los que creen en su nombre en tiempo presente, es decir, creer en las buenas, creer en las malas, pero creer en lo práctico de cada día, cuando me va bien y cuando me va mal, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, también hablamos de evangelismo y hablar de evangelizar y de llevar la palabra, y quizás no le predicamos a la persona que nos cuenta un problema en la calle o en nuestro trabajo o en la familia. Entonces, esto no es tampoco para que con un látigo nos golpeemos la espalda, pero sí a que prestemos atención en esta de alguna manera diferencia o distancia que hay entre lo que decimos y entre lo que realmente somos. Nos hace cuestionar para que realmente seamos aquellas personas que decimos ser. Y uno de los casos prácticos es en la Biblia de José, de Egipto, que fue entregado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue de alguna manera tentado en la casa de Potifar y terminó en prisión y al cabo del tiempo haciendo bien las cosas, siendo alguien que amaba a Dios y que tenía sueños de Dios, termina ascendiendo, siendo el segundo después de Faraón y teniendo una actitud real en la vida, que es con sus hermanos, perdonándolos y no guardando rencor. Ese tipo de cosas son las que realmente nos bendicen y nos llevan frutos. Lo que somos, lo que realmente somos en la práctica, lo que realmente somos cada día. Eh, Todo se mide en el corazón y el corazón nos lleva a tener actitudes en la vida. La boca nos ayuda para confesar, pero vuelvo a repetir, esa distancia es la que debemos analizar entre lo que decimos y lo que somos. Bueno, en esta mañana, en este día, esta palabra nos invita a reflexionar y como reflexión, digamos, final a esta palabra es: seamos ya lo que decimos ser. Hagámoslo ahora, no esperemos más. Seamos prácticos en ese sentido, pragmático. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y esa distancia se van a acotar siempre en nuestra vida y vamos a hablar de lo que hicimos, no de lo que vamos a hacer. Dios los bendiga a todos. Espero que sea de bendición para sus vidas.